¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos a través de estos medios. En esta ocasión queremos compartir con ustedes unos momentos de alabanza y adoración y por supuesto queremos deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Brazos abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza.
gloria, ¿quién puede comprender? Diste tu vida para salvar. ¡Qué gracia! Tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Por siempre tu nombre en alto. Por siempre tú eres santo. Qué gracia, tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Hola, ¿qué tal, iglesia, familia de Recinto Blanco? Espero se encuentren todos muy bien. Reciban un saludo. Es para mí un privilegio y una bendición poder dirigirme a ustedes nuevamente a través de esta plataforma, a través de estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar con la enseñanza o la prédica de esta ocasión. No es raro para ninguno de nosotros. Todos estamos viviendo por primera vez en la historia una crisis global. Solo que esta vez, por la era que atravesamos, todo lo estamos viendo en tiempo presente. Esto de las pestes, de las enfermedades, no es nuevo. A lo largo de la historia, el mundo ha enfrentado diferentes crisis, ya sea de este tipo, como también crisis climatológicas. Pueden ser huracanes, pueden ser terremotos, pueden ser inundaciones y todavía las que se suman que son por causa del hombre. Esto no es algo nuevo para el mundo, pero sí es algo que sin duda nos está afectando. En la última epidemia global que el mundo atravesó, en 1918, conocida como la gripe española, que es importante señalar que los españoles nada tuvieron que ver con ella, se estima, los Centros para el Control de Enfermedades, que hubo más o cerca de 100 millones de personas muertas. Esto es para que nos demos una idea de cómo estuvo esa situación. Al igual que ahora, se suspendieron las actividades, la mayoría de ellas. Se dice que se podía empezar a tener síntomas por la mañana y se podía morir al anochecer. En ese tiempo, como ahora nosotros apenas estamos iniciando, la economía colapsó, se cerraron escuelas, se cerraron iglesias y todo esto fue un caos, como se dice que puede llegar en esta temporada. No tiene nada de raro que muchos en estas situaciones volteen a la iglesia
o cuestionen el carácter de Dios y se pregunten, ¿dónde está Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con esta epidemia? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto que está aconteciendo? Y es cuando esas personas, cuando el mundo voltea a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia quien se supone debe tener respuestas acerca del Dios que sigue, acerca de ese Dios al que sirve, ese Dios que es su Padre. Y en esta temporada a mí me llamó la atención un comentario que hizo un pastor que gracias a esta forma de transmisión de ahora en las iglesias, se ha vuelto un predicador muy famoso, muy renombrado. Y él dijo lo siguiente: sea que nos resulte cómodo o no, la iglesia tiene que debatir este asunto con integridad teológica. Repito, sea que nos resulte cómodo o no, la iglesia tiene que debatir este asunto con integridad teológica. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que esto no fue dicho por un teólogo. Esto lo dijo un pastor de una congregación. Y es que para muchos de nosotros, o para gran parte de la iglesia, la palabra teología no nos suena no estamos muy familiarizados con ella. De hecho, muchos, tristemente, la rechazamos. Puede ser porque la palabra teología se relacione con el estudio, se relacione con el pensamiento o con la razón. Y para muchos de nosotros, para muchos creyentes, la razón y nuestra fe están peleadas. Pero esto no es así. Debemos saber que la perspectiva bíblica de la fe no es un salto al vacío. Es segura y tiene un cimiento firme. Se llama fe porque requiere confianza. Porque la fe es confianza. De modo que cuando decimos yo creo en Dios, nosotros estamos diciendo yo tengo confianza en Dios. Cuando decimos mi fe está puesta en Cristo, es mi confianza está puesta en Cristo. Como decíamos, en estas preguntas es cuando la iglesia debe tener respuestas acerca del Dios que sirve o del Dios que adora. Y mencionábamos una pregunta: ¿qué tiene que ver Dios con esta pandemia? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto que está sucediendo? Dentro de la iglesia vamos a encontrar diferentes sectores. Los más tradicionalistas no tienen duda acerca de estas respuestas. Ellos aseguran que todo esto es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a la permisión de la homosexualidad, de la ideología de género, del aborto, esto sin duda es un juicio de Dios. Dios no puede quedarse con los brazos cruzados. De modo que esto que está sucediendo es un juicio de Dios. Pero bueno, decíamos, dentro de la iglesia no todos piensan de esa forma. Hay quienes tienen un pensamiento diferente. Otros más piensan que esto no puede ser un juicio de Dios porque Dios es amor. Y Dios mira a la humanidad con una mirada llena de amor y misericordia. Y es que esto del amor a muchos les suena bien, pero a otros tantos les parece insuficiente. Por eso escucharemos las afirmaciones. Es cierto, Dios es amor, pero también es santo. Dios es amor, sí, pero también es justo. Dios es amor, pero también es soberano. Algo que nosotros o que la iglesia debe tener muy claro es que los atributos de Dios no están peleados entre sí. Los atributos de Dios no se oponen, no hay oposición entre ellos. No porque Dios es amor significa que está peleado con su justicia. No porque el atributo de la santidad sea algo propio de Dios significa que está peleado con la justicia de Dios. Eso no es así. Algo que nosotros debemos entender es que lo que nosotros conocemos como atributos son mejor llamados perfecciones. Y en las perfecciones no hay insuficiencias. En las perfecciones no hay huecos. En las perfecciones no hay peros. De modo que Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano y ninguno de estos atributos se oponen entre sí, porque Dios es perfecto. Decíamos, esto de los atributos que nosotros conocemos son también, y de una manera mejor o correcta, son también mejor llamados perfecciones. Sabemos que nuestro Dios es perfecto. Pero decíamos, quienes sostienen esta postura de que
toda o casi toda desgracia viene por juicio de Dios o porque Dios lo permitió, pues no podemos decir que lo dicen por sus propias ideas. La realidad es que hay muchos pasajes en la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, que avala esta postura o este pensamiento. Se concluye en el Antiguo Testamento: ¿no es acaso Dios soberano? ¿No es acaso Dios justo? ¿No es acaso Dios Señor de los ejércitos? ¿No es acaso Dios Señor de todo cuanto sucede en este mundo? Sí, todo eso es cierto. De hecho, a las personas o a los creyentes que tienen esta línea de pensamiento, que tienen esta postura, pues versículos no les faltan. Hay diferentes versículos. Dice Salmo 135:6: todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Salmo 135:6. También dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y en su versículo 8: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Amós 4:7 nos dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Hay unas citas más. Lamentaciones 3:37 al 38 nos dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? También el libro de Job, en el capítulo 2 y en su versículo 10 dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En estas citas y en otras muchísimas semejantes a estas, debemos tener presente el pensamiento de Israel, ese pensamiento de monoteísmo estricto de Israel. En el pensamiento de Israel no había lugar para otros dioses. En el pensamiento de Israel, todo cuanto sucedía era causa y era atribuido todo a Dios, porque Él es la única causa de todo cuanto sucedía. Israel no podía imaginar que al lado de Dios o en oposición de Dios hubiera antidioses. Ni siquiera el pueblo de Israel pensaba que las desgracias o crisis que sucedían, plagas, lo que fuera que sucedía en el Antiguo Testamento, Israel ni siquiera podía pensar que era causa del enemigo, porque eso sería atribuirle mucho poder. Todo cuanto sucedía tenía que venir de parte de Dios. Pero no debemos olvidar que el Antiguo Testamento, como el Nuevo, es palabra de Dios. Eso es cierto. Ciertamente el Antiguo Testamento y el Nuevo es palabra de Dios. Pero algo que debemos tener muy claro es que en el Antiguo Testamento se tiene una lectura precristiana, porque todo fue escrito antes de Cristo, y una lectura literalista. Muchas cosas de las que leemos eran interpretadas tal cual sucedían, y como decíamos, todo era atribuido al único Dios poderoso. Para el pensamiento de Israel no podía escaparse nada de su poder y de su control. Isaías 45:5 nos dice: yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios. Eso es el pensamiento muy fuerte del pueblo de Israel. Todo cuanto sucedía tenía que venir por parte de Dios. De hecho, hay versículos también muy llamativos, como Éxodo 14:4, que nos dice, hablando acerca de Faraón: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos hicieron así. Fíjese, si nosotros ponemos atención a este texto, de hecho aquí se parece o se lee que Faraón era una víctima de Dios. Al final Faraón iba a responder, pero con una influencia, o más que influencia, mejor dicho, una manipulación de parte de Dios. Ahora nosotros, los mismos creyentes, o el mismo creyente que cree en estos textos, no niega el libre albedrío de Dios. Es decir, sabemos que Dios ha otorgado libre albedrío, que ha otorgado libertad. Pero cuando leemos versículos como estos, pareciera que Dios con algunos no respeta esa libertad que Él mismo ha dado. Es por eso que debemos entender
debemos entender la palabra de Dios. Hay otro texto en Deuteronomio 29:4, que nos dice: pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora, esto no significa que el pueblo hebreo negara la libertad que Dios mismo le había otorgado. Eso no significaba ello. Ellos pensaban que ciertamente Dios había dado libertad a las personas, libertad a ellos como pueblo, pero cuando sucedían estos acontecimientos, la realidad es que era que el pueblo hebreo no se detenía a razonar en ellos, no se detenía a analizar, sino simplemente se atribuía todo de manera directa a Dios. Algo que también la iglesia, los creyentes debemos tener muy presente, que debemos tener muy en cuenta, es la revelación progresiva por la cual la palabra de Dios ha pasado. La revelación progresiva. En el Antiguo Testamento, como justamente escuchábamos hace unos días por voz de nuestro pastor en un audio, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no había sido derramado. El Espíritu Santo no estaba. Hace casi 2000 años fue dado a la iglesia, fue dado en mayoría, podemos decirlo así. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se movía como lo hace en este tiempo. En el Antiguo Testamento era muy exclusivo de reyes, de profetas, de sacerdotes. Y eso tiene que decirnos muchas cosas. No puede, ¿cómo es que el mundo va a entender a Dios? ¿Cómo es que las personas van a entender a Dios cuando no está la iluminación que el Espíritu de Dios da? ¿Cómo las personas, cómo la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios va a entender, va a percibir o va a interpretar a Dios, siendo que no hay ese consolador que ilumina, que ayuda, que enseña, que bendice? ¿Cómo era la interpretación de Dios en esos tiempos? Esto es algo que debemos saber acerca de la palabra. La palabra de Dios ha atravesado un periodo de muchísimos años. La palabra de Dios ahora la tenemos nosotros muy fácil, pero para que ésta se conjuntara pasaron más de 1500 años. Y no solo eso, esto es importante analizar. Imagínese un conjunto de libros, una obra que ahora la tenemos muy fácil, pero que para que esto se escribiera, para que esto se terminara, duró más de 1500 años. Imagínese eso. Pongámonos a analizar un poco acerca de eso. Ahora, esto no lo escribió una sola persona. Si bien la palabra de Dios la inspiró el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la realidad es que fueron cerca de 40 escritores diferentes tiempos, diferentes edades, diferentes contextos también. Y eso es algo que debemos tener muy presente. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es un dictado de Dios. La palabra de Dios es inspiración de Dios. Pero, ¿qué significa la inspiración de Dios? Bueno, antes de eso, en 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es la inspiración? Debemos saber, iglesia, que la palabra revelación significa conocimiento, la palabra iluminación significa entendimiento y la palabra inspiración significa capacidad, fluidez o motivación. De hecho, cuando hablamos de la inspiración del Espíritu Santo en las personas, no significaba que las personas eran enajenadas de su razón, no eran enajenadas de su contexto. Muchos se tiene la idea de que de pronto el Espíritu de Dios los tomaba o los poseía y entonces la mano escribía, pero eso no es así. El Espíritu de Dios inspiraba a los escritores, es decir, los capacitaba, influía en ellos. Alguien dijo que la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error.
Pero debemos tener en cuenta esto que mencionamos anteriormente. Los escritores no fueron enajenados de su pensamiento. De modo que no está mal que entendamos que ciertamente es la palabra de Dios, pero también es esa misma palabra de Dios en las palabras de Moisés. Es la misma palabra de Dios en la expresión de Isaías. Es la palabra de Dios, pero a la manera de Jeremías o a la manera de Pablo. Por eso vamos a encontrar muchos textos que como estos que leímos anteriormente, que pueden no quedarnos muy claro. Ahora, ¿esto significa que entonces el Antiguo Testamento está mal? De ninguna manera. Toda la palabra fue inspirada por Dios. Toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero sí debemos tener en cuenta lo que es la inspiración. Es decir, los escritores no fueron manipulados, no fueron controlados, sino que el Espíritu Santo influyó en sus vidas. Y ahora tenemos lo que Pablo dijo, todo esto para un propósito, que es mostrar lo que Dios quiere comunicar, quiso comunicar y quiere comunicar a la humanidad a través de ella. La palabra de Dios es revelación directa de Dios. Algo también que nosotros no nos ponemos a pensar o que muchas veces pasamos por alto es que hoy mucho de nuestro pensamiento o de nuestra teología se basa en textos que fueron escritos hace miles de años. Cuando nosotros leemos el libro de Job, pasamos por alto que este libro fue escrito hace casi 4,000 años, o también se puede pensar que fue más. Ahora, la pregunta aquí es, ¿usted cómo se imagina que las personas concibían a Dios o percibían o entendían o interpretaban a Dios en esos tiempos? Hace no muchos años, de este lado, en Occidente, cuando una persona convulsionaba, ¿qué se pensaba de esas personas? Se decía, no había la información de la medicina y se pensaba que esas personas estaban poseídas. ¿Qué pasaba? Que en cuántos casos no sucedió que esas personas eran apedreadas cuando alguien sufría una convulsión. ¿Por qué? Porque era la ignorancia que no les permitía ver que eso puede ser un problema de salud, pero la interpretación de esas personas, y decíamos, eso es de hace muy pocos años, eso no les permitía entender o interpretar correctamente las situaciones que sucedían. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es preguntarnos eso. Si Dios no controla o no manipula, si el Espíritu de Dios no manipula a las personas para que éstas escribieran su palabra, imagínense cuánto de su interpretación es lo que tenemos plasmado. No es que esté mal, solamente debemos entender este proceso que se llama una revelación progresiva para poder darnos cuenta y no caer en el error de decir que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. La Biblia ha pasado por un proceso de revelación progresiva. Eso es lo que debemos entender, hasta que llega con su culminación en Jesucristo. Pero entonces la pregunta aquí es tener en cuenta eso. ¿Cómo se interpretaba a Dios en el pasado? ¿Cómo se interpretaba a Dios? ¿Cómo se percibía en el Antiguo Testamento? Hay una lección que hace algunos años a mí me tocó, que venía en los libros de texto. Y es que alguien metía a un elefante en un cuarto oscuro y se le pedían a personas que pasaran para que describieran al elefante, pero sin luz. Una persona entraba, tocaba los colmillos y decía, bueno, el elefante es como una gran lanza. Otra persona entraba a ese cuarto oscuro, a ese cuarto donde no podía ver claramente, y tocaba la oreja del elefante. Ella salía y decía, el elefante es como una gran hoja. Otra persona tocaba la pata del elefante y esa persona decía, no, el elefante es como un gran tronco, muy alto y muy fuerte. Esta lección puede decirnos muchas cosas. Cuando hay oscuridad, no se puede percibir bien. Cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, no puede interpretarse de manera correcta. Decíamos, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no había sido derramado. El Antiguo Testamento, si bien fue escrito con la influencia
de Él, de su Espíritu, la verdad es que fue escrito en un oscurantismo espiritual. Es por eso que estos textos que ahora leemos de Lamentaciones o de Job nos dicen que pueden venir cosas buenas, pero también pueden venir cosas malas de Dios. Y esto ahora, a la luz del Nuevo Testamento y bajo la revelación de Jesucristo y de los escritores del Nuevo Testamento que habían conocido al Dios hecho hombre, esto no puede seguir siendo así. Ahora, esto no es algo que yo me estoy inventando. Esto no es algo que yo he deducido. La verdad es que todo esto está plasmado en la palabra de Dios. Todo esto está muy claro. Todo esto está, lo que falta a nosotros es leer la palabra de una manera correcta, de una manera objetiva, siempre pidiendo la ayuda, siempre pidiendo la bendición, la iluminación, la guianza del Espíritu de Dios, sabiendo que el mismo Espíritu que habló por los profetas, que habló en el Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu que hoy está en la iglesia, es el mismo Espíritu que hoy mora en cada uno de nosotros. Decíamos, todo esto llevó un proceso. Ahora hablábamos de los versículos de Job, de Lamentaciones, acerca de que de Dios podían venir cosas malas. Esto llega a la luz verdadera con Dios hecho hombre, Cristo, con el Espíritu Santo dado a la iglesia. Y entonces vemos que aquí las cosas no se piensan de la misma forma. Decía yo, esto no es algo que yo me estoy inventando. Nosotros leeremos en Mateo 5 que Jesús no refrendó muchas enseñanzas del Antiguo Testamento. Es por eso que nosotros leeremos cuando Jesús habló, que Él dijo, ustedes han escuchado, pero yo les digo. A ustedes se les dijo, pero yo les digo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba diciendo que las enseñanzas del Antiguo Testamento o las enseñanzas antiguas estaban mal o no eran palabra de Dios? No, claro que no. Lo que estaba diciendo, algo que debemos saber es que Jesús vino a estar por sobre la ley, pero en el sentido de que vino a mostrar el espíritu de la ley, la esencia de la ley. La ley fue dada al pueblo de Israel, pero la ley fue dada para un propósito. La ley es parte del amor de Dios para regular las acciones de las personas. No es por arbitrariedad, no es porque a Dios se le ocurrió nada más que los hombres debieran comportarse de una forma, sino por amor para que las personas, para que su pueblo llevaran a cabo estas normas, estas leyes y resultara en una vida de bendición. Así es que no es lo que Jesús dijo, no se contradijo con el Antiguo Testamento. Eso no es así. La verdad es que todo es palabra de Dios. Anteriormente leímos en Mateo 17, en los versículos del 1 al 5, el momento de la transfiguración. Y yo comenté que en Mateo 17, en el versículo 5, se hace la revelación quizá más llama bastante la atención, más reveladora, válgase la expresión, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La voz del Padre tenemos toda la palabra, pero la voz del Padre es, escúchenlo a él. Escuchen a Él, escuchen a mi Hijo. Cristo es la revelación plena de Dios. Cristo es la revelación perfecta de Dios. Mencionábamos también que si queríamos conocer a Dios, debíamos conocer a Jesucristo. Todas las situaciones que nosotros estamos atravesando, todas las situaciones que nosotros estamos enfrentando y que sin duda el mundo seguirá atravesando o seguirá sufriendo, debemos verlo bajo esta afirmación, esta declaración. Escúchenlo a Él. El mundo no solamente voltea a la iglesia en estas cuestiones. La realidad es que las personas, nuestras amistades, el mundo, hace preguntas acerca de la homosexualidad, hace preguntas acerca del divorcio, hace preguntas acerca del aborto. Y esto debe decirnos o debe hacernos entender la declaración del Padre. Escúchenlo a Él. Si nosotros queremos dar respuesta a esas personas, si nosotros queremos comunicar el Evangelio a esas personas, nosotros debemos saber que todo esto, todas las respuestas a estas preguntas deben ser bajo el filtro de Jesús. Es
es bueno que nos preguntemos, ¿qué dijo Jesús acerca de? ¿Qué dijo Jesús acerca de este tema? ¿Qué dijo Jesús acerca del otro? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que enseñó Él? Porque eso es lo importante. ¿Cuánto pesa para nosotros esta declaración del Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchen, óiganlo a Él. ¿Cuánto pesa para nosotros? ¿Cuánto pesa para la iglesia? ¿Cuánto pesa para nosotros los que tenemos la responsabilidad y el privilegio de predicar la palabra de Dios? Yo hago una invitación respetuosa y humilde a todo aquel que tenga esta bendición y esta oportunidad de transmitir, de predicar la palabra, de que tengamos presente esto. Cuando queramos enseñar algo, siempre veámoslo a través de Jesucristo. Siempre hablemos como Cristo veía las cosas, como Él las enseñó. ¿Por qué? Porque la voz del Padre dice, escúchenlo a Él. Jesucristo es la revelación plena de Dios. Es Dios hecho hombre. Así es que la invitación que la palabra, que el Padre, que la voz del Padre nos hace, es que tengamos eso presente. Escuchemos a Jesucristo. Solamente Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. También Jesús fue muy claro en Juan 10:10, cuando dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es muy claro y Él separa que las cosas malas, como en el Antiguo Testamento se pensaba, no vienen de parte de Dios. Santiago nos dice que al igual que se pensaba en el Antiguo Testamento, no erremos, hermanos. Él nos dice, todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es fuente y manantial de todo lo bueno que existe. De Él no pueden salir cosas malas porque su naturaleza es buena, su esencia es buena, su naturaleza o su esencia es el amor. Ese amor que nosotros vemos plasmado en cada una de las palabras de toda la Biblia, de principio a fin. Lo que Dios muestra es el interés por encontrarse con el ser humano. Así es que, bueno, una cita más para que tengamos esto muy presente, es en Hebreos 1, que nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Una vez más, Dios se ha revelado, Dios se ha expresado a través de Jesucristo. Así es que la invitación es para que veamos a Jesucristo, para que entendamos el mundo, para que entendamos la palabra, para que interpretemos la palabra a través del mejor filtro que es Jesucristo, nuestro Señor. Recientemente estuve viendo una de las primeras prédicas que nuestro pastor compartió por este mismo canal, y me llamaba la atención que él al inicio de una de ellas decía que el creyente, los hijos de Dios, debemos ser apasionados con todo aquello que tiene que ver con Dios. Debemos ser apasionados por buscarle, debemos ser apasionados por aprender de Él, debemos ser apasionados por servirle. Y eso es un llamado para todos los creyentes. Debemos ser apasionados por aprender de las Sagradas Escrituras, por aprender de su palabra. Si nosotros somos apasionados por su palabra, por el conocimiento de Dios, nuestra vida va a ser una vida diferente. Vamos a entender muchas cosas que muchas personas no pueden entender, pero si nosotros nos apasionamos por el Señor, tenemos que apasionarnos por su palabra. Alguien dijo, aceptar a Cristo significa aceptar su palabra. Así es que damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de tener lo que, como Jesús dijo, lo que reyes y profetas hubiesen querido tener y conocer. Ellos no lo tuvieron, pero nosotros somos muy privilegiados y muy bendecidos por tener aquello que a ellos no les tocó. Así es que debemos aprovechar la palabra, debemos atesorarla, debemos meditarla, debemos reflexionarla y por sobre todas las cosas debemos
vivir la palabra, debemos practicar su palabra. Así es que la invitación es para eso, para que entendamos el verdadero carácter de Dios. Decíamos al inicio, el mundo cuestiona el carácter de Dios y es cuando voltea a la iglesia, porque el mundo entiende que la iglesia es quien tiene las respuestas acerca de Dios. Pero si nosotros no tenemos un entendimiento claro de su palabra, ¿qué es lo que nosotros vamos a comunicar a las personas? ¿Qué es lo que nosotros vamos a transmitir al mundo? Sabemos que el creyente, que el cristiano, es portador de buenas noticias. Pero si nosotros no hemos entendido las buenas noticias, ¿cómo las podremos transmitir? Es por eso que debemos venir a la palabra constantemente, debemos estudiarla, debemos orar por la iluminación, por el entendimiento que el Espíritu de Dios nos puede dar, pero también tenemos que hacer nuestra parte, debemos comprometernos, debemos ser fieles en el estudio, debemos crecer, debemos saber manejar la palabra correctamente, porque para eso nos ha sido dada. Así es que damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por la oportunidad de tenerla, de aprender de ella, por la oportunidad de compartirla. Así es que yo le invito, iglesia, amigo, amiga que nos estás viendo, a que agradezcamos a Dios por su palabra, a que nos comprometamos a leerla, a que nos comprometamos a estudiarla, a aprenderla, de igual forma también a memorizarla, porque eso es algo que va a cambiar nuestras vidas sin duda, porque son palabras, como dijo Jesús, de vida eterna. Así es que yo le invito a que oremos, a que tengamos presente todo esto que hemos escuchado, todo aquello que hemos escuchado, incluso no solo en esta ocasión, sino todo aquello que hemos escuchado a través de nuestros años de lectura, de prédicas, de como sea la forma que hemos escuchado la palabra. Así es que le invito a que oremos. Y Señor, en esta noche, en este día, no sé a qué hora lo esté usted viendo, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de tener tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que somos muy privilegiados y muy bendecidos por tener tu palabra, Señor, por tener aquello que los reyes, que los profetas hubiesen querido tener. Gracias, Señor, porque sabemos que esto es tu revelación, sabemos que nos has hablado a través de ella. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de tenerla, por la oportunidad hoy, Señor, de que gracias a la tecnología no solamente podamos abrir tu palabra, sino podamos encenderla, Señor, en diferentes dispositivos. Gracias porque estamos en el mejor tiempo, gracias porque hay ilimitados recursos, Señor, para tener tu palabra. Gracias por esta oportunidad, gracias, Señor, por tu bendita palabra, gracias por tu Santo Espíritu que puede guiarnos, que quiere enseñarnos, que quiere iluminarnos, que quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, oramos comprometiéndonos a aprender de tu palabra, a estudiarla, a vivirla por sobre todas las cosas, Padre. Gracias por todo lo que nos has dejado, por todo lo que nos has dicho. Gracias porque sabemos que eso es tu amor manifestado para nosotros, para las personas, para todo aquel, Señor, que quiera venir a conocerte. Gracias porque hoy podemos hacer iglesia de una manera diferente, Señor. Y gracias porque tú nos has confiado la oportunidad de poder transmitir tus buenas noticias a los demás. Oramos para que nos des entendimiento y para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, para que podamos valorar tu palabra, para que nos comprometamos a estudiarla, Señor, a aprender de ella, para que también, Señor, tengamos esa facilidad de poder invertir en recursos para que nosotros seamos buenos portadores, Señor, seamos buenos heraldos de tu palabra, de tu reino, de ti que eres el Rey. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre que es sobre todo nombre, te decimos amén y amén.
Muchas gracias, hermano, por visitar nuestro canal de YouTube. No olvides también de suscribirte, darle me gusta, compartir con tus amigos y familiares y también regálanos un me gusta. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida y también puedes visitar nuestros anteriores videos y poder comentar y darle me gusta. También no olvides de seguirnos en nuestra página oficial de Facebook. Aparecemos como Recinto Blanco. Muchas gracias por visitarnos y esperamos que nos puedas volver a ver. Bendiciones.